La ciencia del riego ha experimentado grandes avances en los últimos 50 años, habiendo contribuido significativamente en este lapso de tiempo a los aumentos cuantitativos y cualitativos de la producción agrícola. Estos resultados no han sido el fruto del azar o de accidentes fortuitos. Ellos son producto de esfuerzos científicos cuidadosamente planificados en el área del manejo de riego, donde el uso de tensiómetros y Rometer, como ustedes podrán observar más adelante, ha sido una herramienta fundamental al permitir entregar a los cultivos las cantidades de agua óptima para su máximo desarrollo. Desde la superficie de la Tierra, de un avión o desde la lejanía del espacio se puede observar, sin lugar a dudas, el impacto que las aguas de riego tienen sobre la faz del planeta. El agua es el recurso más preciado de la humanidad, el elixir de la vida. Lamentablemente, su disponibilidad está siendo cada día más limitada, haciéndose imperioso el uso y manejo adecuado de ella. El manejo eficiente de las aguas de riego, además de mejorar la calidad de los cultivos, lleva a un programa de conservación del recurso y a un mejoramiento de la calidad del mismo al impedir la contaminación de las aguas subterráneas por sustancias químicas y fertilizantes acarreadas en los procesos de lixiviación. En las zonas áridas y semiáridas, el riego es una necesidad para la obtención de cosechas económicamente rentables. En las regiones húmedas y subhúmedas, el riego es, frecuentemente, considerado como una póliza de seguro, la diferencia entre el éxito o el fracaso, cuando las aguas de lluvia se atrasan o en la ocurrencia de ciclos secos prolongados. El agua de riego disponible en forma oportuna y en cantidades adecuadas es el elemento más importante en el desarrollo vegetal, y la calidad cuantitativa y cualitativa de las cosechas está íntimamente relacionada con el manejo de ella. Los suelos que se manejan con un exceso de humedad son deficientes en oxígeno, lo que provoca un deterioro en el desarrollo radicular de los vegetales. Generalmente estos suelos tienen una alta incidencia de enfermedades fungosas que pueden provocar fuertes pérdidas económicas. Cuando los suelos se deshidratan más allá de su capacidad de campo, los cultivos son incapaces de extraer humedad en cantidad suficiente para su normal desarrollo vegetativo y reproductivo. Un manejo apropiado del riego debe permitir un balance adecuado de aire y agua en el perfil del suelo, o en forma más simple, el encargado de riego debe responderse a las dos preguntas que de tiempos ancestrales han preocupado al agricultor: ¿cuándo regar y cuánto regar? Los principales parámetros que afectan la obtención de una respuesta adecuada a estas interrogantes son la radiación solar, la temperatura, el viento, la humedad, la precipitación, el tipo de cultivo y el tipo de suelo. Existen varios métodos para programar la frecuencia de riego y la cantidad de agua adecuada en cada aplicación, cada uno de ellos con sus propias limitantes y virtudes. El método del calendario, seguramente el más antiguo de todos y tal vez el más impreciso, dado que las plantas y vegetales no utilizan necesariamente el agua en función de un número determinado de días o de horas. El método del barreno de suelo, utilizado para obtener muestras de suelos a diferentes profundidades y en diferentes localidades, con el objeto de determinar la humedad existentes en el perfil del suelo. Este método de percepción es extremadamente subjetivo, ya que radica en el criterio de una sola persona, quien es la encargada de determinar si el perfil del suelo está seco o húmedo, no las necesidades de agua del cultivo o la cantidad de agua disponible en el suelo. A pesar de todas sus limitantes, este sigue siendo un método extremadamente útil si es efectuado por una persona de gran experiencia, que basa sus indicaciones en un número representativo de muestras y las utiliza con otros métodos de programación de las prácticas de riego. El método de la evapotranspiración, ET, utilizado fundamentalmente por las universidades y consultores que han acumulado una cantidad de datos climáticos a partir de los cuales pueden hacer una estimación de la cantidad de agua utilizada por las plantas. El uso de computadores ha permitido calcular este estimativo de la evapotranspiración, llegándose a un modelo matemático para determinar la cantidad de agua utilizada por un cultivo.
Innumerables proyectos de investigación se han realizado utilizando este método y todos ellos han demostrado la necesidad de utilizar mediciones de humedad in situ para corregir los errores de los datos empíricos que, además, tienen un efecto acumulativo. El método de los tensiómetros Hydrometer. Este es el método más preciso para programar la aplicación de agua de riego en los cultivos. Estos instrumentos, que han probado su eficiencia durante décadas, permiten medir directa e instantáneamente la cantidad de agua disponible en el suelo para el crecimiento vegetal. Estos instrumentos son de fácil utilización y efectúan un trabajo en extremo eficiente por solo unos centavos por hectárea. Consisten en un tubo de plástico lleno de agua con un sensor de cerámica porosa en uno de los extremos y un manómetro de vacío en el otro, cerrado en su parte superior con una tapa rosca y un sello hermético. Los hydrometers se instalan directamente en la zona radicular del cultivo, generalmente en pares. Un instrumento corto, 12 a 24 pulgadas, para medir la parte superior del sistema radicular y un instrumento largo, 36 a 48 pulgadas, para observar el comportamiento de la humedad en la parte profunda del sistema radicular. El instrumento superficial es el responsable de indicar al agricultor cuándo iniciar el programa de riego y el tensiómetro, ubicado en profundidad, cuándo terminar la operación, evitando pérdidas de agua y lixiviación de fertilizantes. De esta manera simple, mediante el uso de los hydrometers, el proceso de riego ha dado respuesta a dos de las preguntas de mayor trascendencia en la aplicación de agua: ¿cuándo regar y cuánto regar? Los hydrometers son capaces de medir la fuerza, tensión, con la cual el agua es retenida por las partículas del suelo, emulando el proceso de absorción de agua por el sistema radicular, que debe vencer estas fuerzas para poder extraer el agua necesaria. A medida que el suelo se seca, el agua restante es retenida con mayor fuerza por las partículas de suelo. Este proceso provoca un fenómeno de succión, extrayendo agua del hydrometer a través de la punta porosa del instrumento. Esta succión crea un vacío en el interior del tubo del instrumento, que es registrado por el manómetro de vacío. Mientras más seco se encuentre el suelo, más altas serán las lecturas en el manómetro, indicando que las plantas están requiriendo mayor cantidad de energía para extraer el agua necesaria a sus procesos fisiológicos. Un riego o una lluvia invertirán el proceso. La cápsula porosa del instrumento absorberá agua del suelo, disminuyendo el vacío en el tubo y por ende la lectura en el manómetro. El hydrometer, de esta forma, está indicando al agricultor en forma precisa la disponibilidad real de agua a nivel de la masa radicular. Frecuentemente a estos instrumentos se les da el nombre de falsas raíces por su capacidad de simular la situación dinámica del agua en el sector donde se desarrolla el sistema radicular. Lecturas en el hydrometer de menos de 10 centibares son indicativas de exceso de agua en el suelo, pudiendo producirse a este nivel asfixia del sistema radicular por falta de oxígeno. Lecturas de más de 60 centibares señalan que el suelo ha alcanzado niveles de sequedad peligrosos para el normal desarrollo del cultivo. Dado que los hydrometers no se afectan por los niveles de salinidad existentes en el suelo, no es necesario interpretar o calibrar las lecturas obtenidas del instrumento, como ocurre normalmente con los otros métodos de determinación de humedad en el suelo. Los tensiómetros han sido utilizados en investigación agrícola desde 1920 y son aún el instrumento que permite a los investigadores controlar la variable riego en sus experimentos. Se utilizan tanto a nivel de laboratorio como en el campo en las parcelas experimentales. Los hydrometers se utilizan con todos los sistemas de riego. En el riego por bordes o riego por inundación, los hydrometers se instalan en los bordes, o sea, camellones, inclinando la punta del instrumento hacia el centro de la parcela cerca del sistema radicular de los vegetales. En este tipo de riego se recomienda el uso de un instrumento más largo que lo normal. En el riego surco o riego por rodado, los hydrometers se sitúan en la parte superior del surco, aproximadamente unos 2/3 del cabezal, que es donde se observa la menor penetración de humedad. En el riego por aspersión, ubicar los instrumentos en lugares que no presenten obstrucciones por árboles o plantas que puedan provocar un efecto de paragua en el instrumento.
En riego por goteo, instalar los instrumentos entre 12 y 18 pulgadas del gotero o emisor, teniendo cuidado que estén dentro de la zona activa del sistema radicular del cultivo. Instrumentos adicionales se pueden ubicar a mayor distancia para tener una buena información del movimiento del agua en el perfil de suelo y de la superficie húmeda total. En riego con microaspersores o microjets, sitúe los Irrometer de 2 o 3 pies de distancia del emisor. En árboles frutales se recomienda el uso de 3 instrumentos por estación, 12, 24 y 36 pulgadas, para tener una idea más precisa del movimiento de agua y de su manejo. Para el caso de huertos regados por goteo se recomienda, siempre que las prácticas culturales lo permitan, instalar los Irrometer cerca de la línea de goteros, que es donde se encuentra la mayor cantidad de raíces activas. En el hemisferio norte, trate de instalar los instrumentos en el sector surponiente. A la inversa, en el hemisferio sur, prefiera la exposición norponiente. En plantaciones jóvenes, instálese el instrumento superficial directamente sobre el sistema radicular para observar cuidadosamente las disponibilidades de humedad en este reducido sistema de raíces incipientes. Esta práctica asegurará un óptimo crecimiento de los árboles en su estado juvenil. Cubrir los instrumentos con una caja pintada de colores ayuda a evitar que sean dañados por el sol o los equipos de trabajadores en la realización de sus trabajos de cultivo. Una de las muchas experiencias exitosas del uso de Irrometer en el manejo de los recursos hídricos viene del rancho de Taupin e hijos en Riverside. Ellos empezaron en 1957 a desarrollar una plantación de naranjos de 680 hectáreas cerca del lago Matthews, en suelos que muchos consideraban demasiado delgados o poco profundos para la plantación de cítricos. A pesar de estos inconvenientes, ellos empezaron a plantar entre 70 y 90 hectáreas anuales con la ayuda de un Irrometer instalado en el sistema radicular de una planta por cada 0.9 a 1.3 por hectárea. El riego se efectuaba por curvas de nivel y aspersores móviles que luego fueron cambiados a un moderno sistema de riego por goteo. Al comparar el consumo de agua entre los bloques controlados por los Irrometers y los bloques regados mediante el sistema de calendario, se pudo observar una economía de cerca de 5.000 metros cúbicos por hectárea. Esta economía representaba, en 1965, un ahorro de $116.40 por hectárea, o un 15% de las operaciones de cultivo. Hoy representa un menor gasto, por uso de agua, de aproximadamente $1.100 por hectárea. Sin embargo, el mayor éxito se observó a nivel de producción de fruta. La plantación original de naranjas Washington Naples ha sido la más consistente en producción, con un promedio para el período 1963-1972 de 1.300 a 1.100 cajas por hectárea respectivamente para los dos patrones seleccionados. En 1973, después de 15 años de un manejo inteligente del agua, este huerto alcanzó su máximo de producción con 1.980 y 1.650 cajas por hectárea, respectivamente. Un buen manejo del agua mediante el uso de Irrometers jugó un importante rol en el logro de estos resultados. Los cultivos hortícolas son especialmente sensibles a las variaciones del contenido de humedad en el suelo, y sus producciones son frecuentemente el resultado de las prácticas de riego. Aquí vemos un cultivo de tomates en espaldera, regado por goteo subsuperficial, utilizando Irrometers ubicados entre las plantas sobre la hilera. Ya se trate de espárragos, zanahorias o fresas, un buen manejo del agua es fundamental en el logro de una alta producción cualitativa y cuantitativa. La variedad de patatas Idaho Russet es famosa por su calidad, la cual está íntimamente ligada a un buen manejo del agua en el perfil del suelo. Los laboratorios Stackenholz, una de las firmas de consultores más relevantes en el estado de Idaho, utiliza Irrometers en la programación de los riegos en miles de hectáreas en el valle del Snake River. Los productores que utilizan los servicios de Stackenholz han obtenido en forma consistente un promedio superior al promedio de producción del estado de 55 a 110 sacos por hectárea. Las cosechas son una parte importante en la economía del campo.
En Arkansas, los frijoles soya, bajo riego, han sido objeto de intensos programas de distribución de las aguas de riego mediante el uso de Irrometers. Un consultor local, utilizando Irrometers, ha ayudado a sus clientes a obtener producciones consistentes de 50 bushel por acre, 4 toneladas métricas por hectárea o 40 quintales métricos. El maíz bajo riego en los estados de Dakota del Sur y Carolina del Sur se han beneficiado del uso de Irrometers en el manejo de las aguas de riego, lográndose, de esta forma, producciones de 185 a 215 bushels acre en forma consistente. Los Irrometers fueron utilizados por todos los agricultores que obtuvieron las más altas producciones. El algodón regado por goteo en los estados de California y Arizona es un sorprendente nuevo desarrollo. Aumentos de producción de una paca por acre han sido obtenidos conjuntamente con una disminución de un 50% en el uso de agua y nitrógeno. Irrometers se ven aquí asociados al riego por goteo subsuperficial para controlar la humedad del suelo, ya que el agua raramente o nunca se ve sobre la superficie del mismo. La automatización de los sistemas de riego se han estado haciendo una práctica normal entre los agricultores que tratan de esta forma de bajar los costos de mano de obra asociada al riego. Estos sistemas utilizan válvulas eléctricas controladas mediante un simple reloj control. Los nuevos programadores o controladores permiten programar los ciclos de riego e inyectar fertilizantes o pesticidas en el agua de riego, además de parar el sistema automáticamente si se produce la ruptura de alguna de las líneas de conducción primarias o secundarias. Algunos de los controladores permiten guardar la información de los riegos efectuados, incluyendo la cantidad de agua aplicada, para ser proporcionada a los encargados de los sistemas. Irrometers automáticos, capaces de enviar señales al controlador o válvulas eléctricas, son de uso corriente en sistemas de riego automático. Operan bajo el mismo principio que los termostatos de uso domésticos, abriendo o cerrando un circuito. Ellos evitan que las válvulas reciban la orden eléctrica cuando ésta es enviada por el controlador al iniciar un ciclo de riego. Cuando la humedad del suelo está llegando a los niveles críticos, ellos envían una señal al programador para que inicie el riego. El primer paso en el uso adecuado de los Irrometers es determinar la ubicación de los lugares representativos del predio y el número de estaciones o de instrumentos a utilizar. Los factores que se deben considerar para ello son el tipo de suelo, la topografía, la exposición y el tamaño de la parcela de riego. Un ejemplo de un alto número de estaciones lo puede dar un cultivo en la ladera de un cerro. En este caso se tiene una gran variedad de tipos de suelo, variaciones extremas de topografía y tal vez exposiciones diferentes en la ladera sur y norte. En este caso extremo se deben utilizar Irrometers cada 1 hectárea para tener una visión apropiada de la humedad en el perfil del suelo. En lugares donde el suelo es homogéneo, la topografía es uniforme y las parcelas de riego son extensas, el uso de estaciones de Irrometers cada 6 u 8 hectáreas es adecuado para obtener una idea precisa de la humedad en el suelo. La idea básica, sin embargo, es utilizar un alto número de instrumentos en una área pequeña hasta establecer un patrón de humedad antes de extender su uso a áreas más grandes. Después de haber seleccionado las estaciones, es ahora el momento para instalar los Irrometers. Para ello, abra un hoyo con un trozo de cañería galvanizada de media pulgada o una barra de hierro sólida de 7 octavos hasta la profundidad adecuada a la longitud del instrumento. El sistema radicular de los cultivos varía según la especie y la variedad, de ahí que para cada uno de ellos se requiera una profundidad de instrumento diferente. Nuestra compañía está a vuestra disposición para asesorarlo a seleccionar el largo de instrumento adecuado basado en su cultivo, tipo de suelo y método de riego utilizado. Asegúrese de ubicar los hoyos de tal manera que la punta del Irrometer esté directamente en la zona radicular del cultivo. Cuando se haya terminado la apertura de todos los hoyos, proceda a llenar los Irrometer con la solución de campo. La solución de campo de Irrometer es simplemente agua limpia, preferiblemente agua destilada, coloreada con una tintura verde para darle mayor visibilidad.
En el kit de servicio de Hydrometer se incluye una botella de producto concentrado. Utilice la cantidad de media tapa para preparar 1 galón, o sea 4 litros de solución de campo. Llene completamente los Hydrometers hasta 2/3 del reservorio superior. Asegúrese de eliminar el aire del tubo golpeando suavemente la parte superior del instrumento. Coloque la tapa de su Hydrometer. Ahora los instrumentos están listos para ser instalados en el campo. Quite la bolsa de plástico protectora de la punta de cerámica del instrumento antes de instalarlo. Introduzca el Hydrometer en el hoyo abierto para este propósito. Asegúrese que el instrumento llegue hasta el fondo y lo haga en forma ajustada. Para asegurar un buen contacto, presione el instrumento desde la tapa superior. Evite ejercer presión sobre el manómetro de vacío y deje un espacio entre él y el suelo de al menos 1 pulgada, o sea 2,5 centímetros, para que el calor no afecte el normal funcionamiento del diafragma del instrumento. Repita esta operación hasta que todos los instrumentos estén instalados. Es ahora el momento para eliminar el aire de los instrumentos para que alcancen su máximo de precisión y sensibilidad. Remueva la tapa superior del instrumento y coloque sobre el diafragma de la bomba de vacío, asegurándose de un buen contacto. Tire del émbolo de la bomba unas 4 o 5 veces hasta que la lectura del manómetro alcance los 80-85 centibares. Esto permitirá la salida a la parte superior del instrumento. Deje el vacío durante unos 10 a 15 segundos para asegurarse que todo el aire emigra a la parte superior. Golpeando suavemente el instrumento en la parte superior, permite que el aire emigre más rápidamente a la superficie. Remueva el vacío suavemente presionando la válvula ubicada al costado del diafragma de la bomba de vacío. Esta operación evita posibles daños que pudieran ocurrir al manómetro si se libera el vacío en forma repentina. Recién instalados los Hydrometers, repita esta operación 2 o 3 veces y durante la temporada de riego una vez cada 45 o 60 días. Esta operación le asegurará que sus instrumentos funcionen con el máximo de precisión y al mayor grado de sensitividad. Al efectuar la operación de eliminación del aire de los instrumentos, procure efectuarla después de una labor de riego, ya que si la realiza con el suelo seco estará efectivamente introduciendo aire del cielo al interior del Hydrometer. Vuelva a colocar la tapa del instrumento cuidando de no apretarla demasiado. Normalmente 1/4 de giro de la tapa, cuando ésta ha tocado el fondo, es suficiente para un sellado del instrumento. Un apriete demasiado fuerte puede dañar la tapa o tal vez ocasionar que los sellos fallen prematuramente. Sus Hydrometers están listos para usarse. Una nueva tecnología para medir la humedad del suelo es el sensor Watermark. Este sensor mide la situación del agua del suelo indirectamente, midiendo la resistencia eléctrica entre 2 electrodos colocados en la parte superior del sensor. Los sensores Watermark se leen usando un medidor portátil. Ellos se instalan en el suelo, en el sistema de las raíces de la siembra que se está monitoreando, como se hace con el Hydrometer. Para preparar el Watermark para su instalación, remoje los sensores por unas cuantas horas en un depósito con agua limpia. Si el tiempo lo permite, se debe sacar el sensor del agua y dejarlo airear por 1 día y medio a 2 días, ya que esto mejorará la respuesta inicial del sensor. Antes de instalarlo, debemos mojar el sensor Watermark de nuevo, ya que siempre necesitamos instalar un sensor mojado. Como con el Hydrometer, use una varilla de 7 octavos para hacer un hueco en el suelo a la profundidad requerida para la siembra que se está monitoreando. En terrenos muy gruesos o empedrados, usted querrá hacer un hueco mayor de 1 pulgada
a 1,25 pulgadas de diámetro. Esto previene daño a la membrana del sensor con las partículas duras del suelo. Los watermarks instalados en huecos grandes necesitan rellenarse para que queden ajustados. Use un pedazo de tubo de media pulgada clase 315 PVC con los alambres de plomo del sensor pasando a través del tubo para empujar el sensor hacia el fondo del hueco de acceso y asegurarse que el sensor ha llegado al fondo. Entonces se quita el tubo y se rellena el hueco completamente. Si usted desea tener una instalación que luzca mejor, el tubo de media pulgada clase 315 PVC puede ser soldado al cuello del sensor usando cemento ABS al PVC. Cemento IPS Weldon PVC número 974 es una buena selección. Este arreglo es particularmente útil para siembras anuales, donde usted querrá remover los sensores antes de la cosecha. Usualmente se necesita una secada y entonces un ciclo de irrigación para que los sensores se ajusten. Después de esto, usted podrá tomar y apuntar las lecturas que obtenga con su medidor Watermark. El sensor Watermark es un bloque Gibson mejorado que resuelve las principales desventajas de los bloques regulares de Gibson. El factor más importante es el hecho de que el Watermark cubre el fondo mojado del suelo hasta 10 centíbares y hasta arriba casi 200 centíbares, que muchas veces resulta demasiado seco para la mejor producción. Sin embargo, en el alcance de 10 a 20 centíbares no es tan sensitivo como el Aerometer. El Watermark tiene el amortiguador interno que sirve para compensar la lectura para los efectos de los niveles de salinidad que se encuentran en la mayoría de las situaciones agrícolas. Este gypsum interno significa que el Watermark no se disuelve en el suelo como un bloque gypsum. Aunque la vida exacta de un Watermark puede variar dependiendo de las circunstancias individuales, los sensores que tienen de 6 a 7 años se sabe que son completamente funcionales. En los climas muy fríos, los Watermark se pueden dejar en el suelo durante el invierno, porque se ha probado que no son afectados por las temperaturas bajas. Ellos no darán una lectura correcta al estar congelados, pero una vez que se han descongelado, vuelven a trabajar correctamente. Finalmente, como son sensores electrónicos, pueden ser fácilmente intercalados con aparatos para grabar y equipo de control. Una comparación entre Aerometer, tensiómetros y el Watermark se muestra aquí, en un trabajo hecho con las papas de Idaho en 1989. Estos datos muestran la cercana correlación entre las lecturas. Aunque las lecturas del Watermark tienden a ser más bajas que las de los tensiómetros, el 5 de julio, cuando el Watermark lee 30 y el Aerometer lee 52, el Watermark sigue al Aerometer muy de cerca. Para seleccionar si el Aerometer o el sensor Watermark es mejor para su uso particular, debemos considerar lo siguiente: tipo de suelo, método de irrigación, sensibilidad de la siembra a la humedad. Esta guía de selección le ayudará a hacer la correcta decisión. Al principio de esta tabla, consideraremos el método de irrigación: goteo, fuentes, superficiales o surcos, y la sensibilidad de la siembra a la humedad del suelo. A la izquierda de la tabla, usted verá los diferentes tipos de suelo desde arcilla
suelos ligeros que se secan rápidamente hasta gruesos que se secan muy despacio. Como un ejemplo, puede suponer que usted tiene un suelo ligero con un sistema de irrigación de goteo, para cosechas muy sensibles a la humedad. En este caso, debido a la necesidad de irrigar a una lectura en un suelo de baja succión, tal como en los niveles de 10 a 20 centíbares, el Irrometer sería la mejor selección. Esto es porque el Irrometer es más sensible y preciso, especialmente para las lecturas más bajas. Si usted tiene un suelo grueso con surcos de irrigación para siembras que toleran más la sequedad como el algodón, el Watermark sería la mejor selección. En este caso, usted quizás no debería regar hasta que la lectura llegue hasta los 80 a 100 centíbares, que es más de lo que el Irrometer puede medir. Para situaciones entre estos dos extremos, usted quizás pueda seleccionar entre el Irrometer y el Watermark. Tal pudiera ser el caso del suelo de tipo mediano, con una fuente mecánica en la siembra de papas o maíz. La economía y el número de sensores que usted necesite podrá determinar si escoge al Watermark o al Irrometer. De cualquier manera, estas guías lo ayudarán a hacer la mejor selección para su situación especial. Cualquiera que escoja, Irrometer o Watermark, lo más importante del sistema de riego Irrometer es la lectura periódica de sus Irrometers o Watermarks. Anote los datos en las tablas que se encuentran en el equipo de servicios del Irrometer o que se pueden comprar aparte. La anotación de las lecturas le da a usted un cuadro claro del estado de humedad del suelo y, lo más importante, con qué rapidez el suelo se encuentra sin la humedad necesaria. A medida que el agua del suelo desaparece, la curva asciende, y después de la irrigación, la curva desciende. Esta tabla también muestra claramente si es necesario una corta irrigación para reemplazar la humedad superficial o una más larga para reemplazar la humedad más profunda. La línea blanca en esta tabla es muy típica del tipo de curva que usted esperaría con un sistema superficial o de fuentes. Las irrigaciones se detendrán hasta que las lecturas estén de los 30 a los 60 centíbares. Usted regará con menos frecuencia, pero la reserva del agua del riego se reemplazará con más rapidez. La línea amarilla en esta tabla es típica del regadío a goteo o microirrigación. Aquí la irrigación comienza de los 15 a los 25 centíbares. Usted irrigará con más frecuencia, pero en menor cantidad. Con el regadío a goteo, nunca dejará que las lecturas sean mayores de 35 a 40. Si esto sucede, usted corre el riesgo de quedarse detrás y nunca llegar a la cantidad necesaria. Un ejemplo clásico de usar las tablas viene de un agricultor de aguacates que utiliza un sistema de regadío de fuentes debajo de los árboles. Él, exitosamente, usa las tablas para determinar cuándo regar y cuánta agua aplicar. En el caso de esta tabla de muestra, los Irrometers fueron usados para monitorear dos profundidades, 12 pulgadas y 24 pulgadas. Los Irrometers se leyeron de 2 a 3 veces entre irrigaciones con la lectura escrita en la tabla. Como esa tabla muestra irrigaciones de duración más cortas de 4 horas, se usaron cuando la lectura de 12 pulgadas subió más allá de los 40 centíbares. Esto fue adecuado para remojar solamente la superficie de 12 pulgadas de la reserva donde la mayor cantidad de agua se usa. Pero cuando la lectura en la parte más profunda de 24 pulgadas subió más de 40 pulgadas, él aumentó el ciclo de irrigación a 7 horas.
Esto restauró la humedad más profunda. Usted notará que la irrigación profunda es solo necesaria cada segunda o tercera irrigación, y que dio por resultado el mayor ahorro de agua y la mínima pérdida de nutrientes. Además, proporcionó a los árboles un hogar feliz con un suelo húmedo disponible. Los Irrometers o Watermark son tan buenos como usted lo decida. Haciendo un hábito de leer los instrumentos y anotar sus lecturas es simplemente buen manejo. Siempre paga un buen dividendo por su esfuerzo. Sin importar la siembra o el método que se use para irrigar, el curso futuro es claro. El agricultor moderno de hoy y del futuro no puede arriesgar nada que no sea el mayor rendimiento y calidad. Tampoco puede desperdiciar el agua, la energía o el fertilizante si espera tener ganancias. Desde 1951, la compañía Irrometer ha trabajado para manejar su irrigación y ayudar a conservar nuestro más precioso recurso, el agua. Es tiempo que cambia la compañía Irrometer para un verdadero manejo en la irrigación. La compañía Irrometer, tecnología para el siglo XXI y para un buen medio ambiente. ¿Por qué no nos pregunta el día de hoy?